Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo y último conversatorio del programa Vincular UNLAM, esta vez la edición 2022. Se trata del cuarto y, como dije, último conversatorio de este ciclo y nos volveremos a reencontrar próximamente el año que viene con un nuevo ciclo del programa Vincular UNLAM. Recordemos que si bien es el ciclo de los conversatorios 2022, hacemos referencia a los proyectos trabajados durante el programa Vincular UNLAM 2021. Y en este caso, el conversatorio de hoy está titulado como La Matanza, un abordaje multidisciplinario durante el segundo año de pandemia. Se tratan justamente de proyectos de investigación que abordan directamente la temática de la pandemia por el COVID-19 y se trataba de aportar soluciones o información a esta problemática. Vamos a contar con tres expositores y expositoras el día de hoy. Por un lado, Angélica de Sena, ella es licenciada en Sociología por la UBA, también es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en políticas sociales, emociones y metodología de la investigación social, magíster en metodología de la investigación científica por la Universidad de Lanús y directora de la revista latinoamericana de metodología de la investigación social. También es coordinadora del nodo regional UNLAM en la red latinoamericana de metodología de las ciencias sociales y coordinadora del Centro de Investigaciones Sociales en la Universidad de La Matanza, dependiente de nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología. Ella representa al proyecto de investigación titulado COVID-19 y cuarentena en La Matanza, algunas aproximaciones desde la cuestión social. Les recordamos también que el conversatorio de hoy va a estar grabado y próximamente se subirá a nuestro canal de YouTube, que se llama CIT UNLAM o Secretaría de Ciencia y Tecnología UNLAM. Era CIT UNLAM, si mal no recuerdo. Contamos también hoy con Marcelo Juárez, él es licenciado en Administración de Empresas por la UNLAM, coordinador de la Universidad de Vinculación Tecnológica por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, y está hoy aquí representando al proyecto del programa vincular titulado Mi Nube Argentina. Y también nos acompañará Santiago Igarza, que es ingeniero en informática por la Universidad de La Matanza, especialista en gestión educativa por la Universidad UQAM de Canadá, especialista en Derecho Ambiental por por la Universidad Aldo Moro de Bari, en Italia. Tiene un doctorado un doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior por la Universidad de 3 de Febrero y es secretario académico del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Él representa al al proyecto titulado Estudiando en tiempos del COVID-19. Para ir dando inicio a este conversatorio, le damos la bienvenida y presento a nuestra señora secretaria, la magíster Ana Vidinia, quien nos va a dar unas palabras de apertura. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este último conversatorio y adelante, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Bueno, todos conocen el programa Vincular, pero yo insisto siempre que presentamos estos conversatorios, en particular, la importancia que reviste para nuestra universidad el desarrollo de estos proyectos breves, puntuales, que atienden a un objeto, en este caso, la pandemia y todo lo que nos dejó y nos sigue dejando, bueno y malo, y con las complejidades que eso trajo en todos los niveles, educativos, sociales, económicos, y hoy justamente los tres proyectos que van a exponer atienden a esos elementos, así que vamos a escucharlos, entiendo, muy interesados. Para nosotros el programa vincular, insisto, define una de las funciones básicas de la universidad actual en la Argentina y en el mundo: la vinculación con entidades, la vinculación con el entorno, la vinculación con necesidades y demandas
de la región, del partido, etcétera. Y esto es para nosotros un desafío que se renueva cada año, tanto en los proyectos y en los programas de investigación que son bianuales, como el programa PROINCE y el programa Sigma 2. También se suma a esto entonces este nuevo programa vincular que ya lleva 5 años y que nos permite responder en forma casi inmediata ante las necesidades que van surgiendo cotidianamente, año a año, y así nos pasó con el primer año de la pandemia, en 2020, cuando surgió la posibilidad de pensar y de dar respuestas a las problemáticas que trajo aparejada la pandemia. Seguimos en 2021 también con los correlatos, con las consecuencias, pensando nuevas políticas, pensando nuevos proyectos, desarrollos que nos hicieran sobrellevar esta pandemia, y también con todas las ventajas que nos ha traído en muchos sentidos, ¿no? No solamente lo negativo, que puede ser lo que mencioné recién, sino también esta posibilidad de comunicarnos de otra manera, de realizar investigación y el desafío de pensar la investigación también desde otro lugar, en forma fundamentalmente virtualizada en todo sentido. Entonces, también destacamos esta oportunidad que nos trajo la pandemia. Bueno, bienvenidos, obviamente, los 3 directores de los proyectos. Se trata en los 3 casos de proyectos que ya tienen antecedentes, porque ya vienen trabajando en esta línea, así que, bueno, estamos deseosos de conocer los avances. Bueno, y al final los vamos a invitar a alguna cosa seguramente, que se va a ocupar Francisco, de algunas actividades de la Secretaría. Bueno, damos por inaugurado el espacio y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Antes de comenzar, les recordamos también que contamos con nuestro espacio de preguntas y respuestas acá en la plataforma Teams para justamente poder despejar cualquier duda. Eso sí, lo vamos a retomar al final del conversatorio para poder ir acumulando todas las preguntas y dudas y mismo comentarios que pueda haber a lo largo del conversatorio. Y como había dicho al principio, todo esto de todas formas se está grabando y va a ser subido próximamente en el canal de YouTube de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLAM, que además de todas formas lo compartiremos a través de nuestras redes en Facebook, en Twitter, mismo en LinkedIn también. Nos encuentran como Ciencia y Tecnología UNLAM. Ahora sí, para dar comienzo, la presento nuevamente a la doctora Angélica de Sena. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de La Matanza. Es además coordinadora del Centro de Investigaciones Sociales, dependiente de nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Matanza, y dirige el proyecto COVID-19 y cuarentena en La Matanza, algunas aproximaciones desde la cuestión social. Angélica, bienvenida y muy bien, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Francisco, por la presentación, y muchas gracias a la Secretaría y a su secretaria Navidiña por abrir el espacio no solo para los vincular, sino también este espacio para que podamos vincularnos, ¿sí? Y poder compartir parte de nuestras indagaciones. Nosotros esto que les estoy presentando en el día de hoy, que les estoy contando, es algo que ahí está el equipo con el que venimos trabajando ya previo a la pandemia respecto a la cuestión social en La Matanza, y a partir de que aparece la pandemia ya en el 2020, empezamos a preguntarnos respecto a la cuestión social en La Matanza, ya qué pasaba en el 2020, y luego continuamos en el segundo año de la pandemia, por eso el título La cuestión social en el partido de La Matanza, transitando el segundo año de la pandemia. Y ni bien comenzó la pandemia, empezamos a preguntarnos cómo está viviendo La Matanza la pandemia del COVID, porque nosotros teníamos algunos resultados de la cuestión social previo a la pandemia, es decir, en el PP, prepandemia, ¿no? Entonces, nos preguntamos esa situación anterior, cómo se estaba viviendo a partir de la irrupción de la pandemia. Replicamos entonces en el 2021 un cuestionario casi igual, digo casi porque entre el 20 y 21 hubo algunas modificaciones, entonces por eso es el casi, pero casi igual,
de manera online, solo que en el primer momento lo habíamos hecho de manera más casera, en el segundo momento lo hicimos, bueno, nos sirvió el aprendizaje para poder hacerlo de manera online también, pero a partir de las redes sociales, con una muestra de 887 casos, siempre personas de 18 años y más, tratando de cubrir, cubriendo la totalidad de las localidades y respetando para la muestra el tema de edad y género, que ya teníamos respecto al censo del 2010. Siempre bajo la pregunta respecto a cómo está viviendo La Matanza la pandemia del COVID ya en el segundo año. En esto entonces nos permitía tratar de empezar a seguir conociendo, ¿sí? Y tratar de comprender la vivencia y la cotidianidad de los sujetos que viven en Matanza, pero sobre todo lo que pretendíamos era también comparar el 2020 con el 2021. En el 2020 lo que hago la aclaración que nosotros trabajamos de abril a octubre, es decir, durante todo el tiempo de la ASPO. Y acá les traigo algunos datos en relación a eso. Por un lado, en esta tabla que les traje, tiene que ver con el sostenimiento del hogar a partir de la irrupción de La Matanza, y acá estoy comparando los datos de septiembre 20, septiembre 21, es decir, no tomé todos los datos que teníamos en el 2020 de abril, junio, julio, ¿sí? Sino los de septiembre, para ver septiembre contra septiembre. Fíjense acá, que me parece que es una información por demás relevante, sobre las diferencias interanuales de los ingresos. Vean cómo, respecto al 2020, mientras en el 2020 casi el 45% podía sostener todos los ingresos del hogar, en el 21 este número baja al 13%, ¿sí? Mientras en el 2020 el 44% podía sostener los gastos básicos del hogar, ahora este número trepa al 47%. Aumenta, tal vez no podemos decir trepa, sino que aumenta unos puntitos respecto al año anterior. Y acá sí es lo notorio. En el 2020, el 11% respondía que no podían sostener los gastos básicos del hogar. Ese número, ahí sí, salta de un modo muy relevante, que en el 21 casi el 40% de los encuestados, es decir, del partido de La Matanza, no pueden cubrir los gastos básicos, no pueden sostener los gastos básicos del hogar. Cuando nos metemos respecto a tratar de revisar las variaciones de estos ingresos, a partir justamente de comparar uno y otro, veamos que en el 2020 el 45% considera que sus ingresos se mantienen igual, pero este número baja en el 21 al 26%. Mientras que en el caso de mis ingresos son menores, en el 2020 era el 49, casi el 50%, y esto sube a casi el 67%, es decir, casi el 67% de las personas que viven en La Matanza dicen que sus ingresos son menores, ¿sí? Y sus ingresos son mayores, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Digamos que si bien el porcentaje es pequeño, pero mientras en el 20 era el 5%, en el 21 sube 2 puntos el 7.1. Pero como siempre nos quedamos con este dato que me parece que es muy notorio, como del 50 salta al 67. Tenemos 17 puntos de personas que aumenta en relación a personas que no pueden sostener los gastos del hogar. Cuando nos metemos a comparar, nosotros venimos trabajando mucho haciendo la división por cordón de La Matanza, entre el primero, segundo y tercero. En los estudios anteriores, dicho rápidamente, vemos que en términos de infraestructura económica, infraestructura edilicia, infraestructura social, vemos que en el primero es mejor, en el segundo un poco peor y en el tercero muy peor, ¿sí? Para decirlo rápidamente. Eso ya lo habíamos visto en estudios pre-pandemia. Ahora, ¿qué pasa acá con esta comparación? Fíjense que los colores pretenden ser iguales en cada uno de los cordones para que haga un poco más sencilla la comparación. Y me parece que esto es un dato, entre otros datos, me parece que es un dato interesante para empezar a mirar cómo está viviendo la gente en la pandemia, o cómo la fue viviendo en el 2021.
Miren el dato de los ingresos se mantienen igual. El 49%, decía esto, el 49%, ¿sí?, del primer cordón. Ahora, dentro del primer cordón, los ingresos se mantienen igual, bajó ese dato en el 21 al 27, ¿sí? En el segundo era el 45, que los ingresos se mantenían igual, en el 20, bajó al 21 el 24. En el tercero era el 34 y bajó al 25, ¿sí? Mis ingresos son menores a partir de la irrupción de la pandemia. En el primer cordón, esto lo decía el 45%. En el 20. En el 21 salta al 64%. En el segundo cordón, el 49% decía que sus ingresos eran menores en el 20 y salta esto al 70% en el 21. Y respecto al tercer cordón, fíjese que era el 63,5 en el 20 y sube al casi el 70%. Es porcentualmente donde aumenta un poco menos, digamos, ¿no?, en términos comparados con lo que pasa entre el primer cordón y el segundo cordón. Bueno, lo que pasa es que hay que decir que también que nosotros veníamos viendo que en el tercer cordón se dan las mayores situaciones de pobreza, ¿sí? Entonces tal vez ya era muy difícil, ya no había mucho más por dónde caer, ¿sí? También hay que considerar que los ingresos son mayores en el primer cordón, en el 2020 lo decía el 6% casi, y sube al 9%, ¿sí? Y en el tercer cordón era el 2 y sube al 4%. O sea, hay algunos que todavía, digamos, queda ahí un poco, ¿sí?, a una situación un poquito menos peor respecto a la totalidad que mencionábamos antes. Respecto a los estudios alcanzados de esta población y la relación entre los ingresos, ¿sí?, del hogar y, no del hogar, los ingresos de estas personas y los estudios, quiero decir esto: ingresos bajos son hasta secundario incompleto, medio con secundario, estudios, medio aquellos que tienen secundario completo y no llegaron a alcanzar estudios universitarios, y altos son aquellos que tienen estudios terciarios o universitario completo y más. Fíjense este detalle: mis ingresos se mantienen igual. En el 20, los que tenían estudios altos era el 57,5%. Y fíjense cómo baja en el 21 al 33,7%, ¿sí? Lo mismo sucede con los que tenían ingreso medio, del 40 bajan al 25, pero se mantiene similar los que tenían estudios bajos. Los ingresos son menores, y acá sí hay un salto que me parece que hay que considerar. Los que tienen estudios bajos siguen manteniendo más o menos los mismos niveles de ingresos, entre comillas, ¿sí? El 73 era en el 20 y el 75% en el 21. Los que tienen estudios medios, el 52% en el 2020 consideran que sus ingresos son menores a partir de la pandemia, pero este número salta al 67% durante el 21, ¿sí?, que consideran que sus ingresos son menores. Y los que tienen estudios altos, en el 2020, el 40% consideraba que sus ingresos eran menores. Salta este número en el 21, considera que sus ingresos son menores, el 56%. Es decir, que aquello que nosotros veníamos viendo que, tanto con las cuestiones de género como en general, que en prepandemia, que los estudios era como en algún punto cierto freno a la caída, ¿sí?, a la situación de fragilidad económica y social, a partir de la pandemia no alcanzó, ¿sí? Esto que en prepandemia era como un escudo, en la pandemia eso ya no lo fue. No obstante, quiero destacar que quienes tienen estudios altos, en el 2020 decían que sus ingresos eran mayores el 3,1 y en el 21 hay un 10%. También ahí subió, ¿sí?, ese dato que me parece que hay que considerar. Nosotros venimos trabajando también dividiendo a la población, tratando de mirar poblaciones específicas, que también tiene que ver con que poblaciones específicas, temáticas específicas, que tiene que ver con con las temáticas específicas que estudian el resto de las integrantes del equipo. Respecto a las personas receptoras de programas sociales, ¿sí?, ahí nos pusimos a mirar respecto a esas personas receptoras
Bueno, aparecían mujeres el 70%, varones el 30%. Esto quisiera arrancar dos cosas, decir, si bien nosotros venimos viendo que hay feminización de programas sociales, una cosa que sucedió en el 20, que a partir del IFE, el IFE fueron mayoritariamente varones. No obstante, en el 21 para nosotros siguen siendo más mujeres las que reciben los programas sociales en nuestra población. Y fíjense las edades. Esencialmente, un poco más del 50% está entre 26 y 47 años, las personas más jóvenes, ¿sí? El 21% de las personas de 18 a 25, pero quiero detenerme esto acá porque el 30% tienen de 26 a 36 años, es decir, hay un porcentaje importante de personas jóvenes que son receptoras de programas sociales. Respecto a el tipo de programa social que reciben, bueno, siempre es el mayor la asignación universal por hijo con casi el 33% y por tanto le seguía la tarjeta alimentar con el 20% y luego le siguió la garrafa social y apareció también el SUAF. Eso también hace que se esté feminizado, ¿no? La política social. ¿Qué les pasó a estas personas respecto a sus ingresos personales? Hay que considerar que nosotros ya veníamos viendo prepandemia que esta gente trabaja en actividades informales, ¿sí? Casi el 40%, que con la pandemia todo se redujo durante el 20 y en el 21 se empezaron a retomar nuevamente. El 80% considera que sus ingresos son menores. Listo, no tengo nada más para agregar. Entre los receptores de políticas sociales, es decir, entre las personas pobres que viven de un programa social, el 80% dice que sus ingresos son menores. ¿Cómo sostienen el hogar? ¿Sí? En relación a sostener el hogar, fíjense que el 49% dice que no pueden sostener los gastos básicos del hogar, el 40% dice que pueden sostener los gastos básicos, ¿sí? Y solo el 10% pueden sostener todos los gastos. Acá habla claramente de una situación difícil, una situación económica de alta, digamos, usemos el término alta vulnerabilidad social y económica, por usar un término que se usa bastante en el mundo de las políticas sociales. Es decir, habla de una situación muy compleja en un número, por eso, claro, antes decía que el 80% decían que eran menores y acá queda claramente reflejado, ¿no? Es el 80% que están un poco más, que están diciendo que no pueden sostener, pueden sostener lo básico, no pueden sostenerlo. Cuando dividimos la población entre ver qué pasa con las mujeres y qué pasa con los varones, una cosa, me voy a apurar porque me van a estar diciendo que me fui con el tiempo, ¿no? ¿No? Ah, perdón, pensé que... ¿Qué pasó con las mujeres? Lo que aparece es que en el caso de las mujeres, el 70% considera que disminuyeron sus ingresos, para el 24, casi el 25% se mantiene igual y solo el 5% considera que son mayores. Y acá hay una cosa interesante, porque si bien vimos qué pasaba con los ingresos de acuerdo a los cordones, acá justamente no hay distinción de acuerdo al cordón donde residan estas mujeres. Claro, no hay distinción porque es el número potente. Para el 70% disminuyeron. Entonces es muy difícil que haya alguna variación entre cordones porque hay una absoluta mayoría que está diciendo que disminuyeron sus ingresos, ¿sí? Respecto a cómo la situación económica de estas mujeres, fíjense cómo dice que el dato, ¿sí? Casi 70%, el 68% es peor que antes de la pandemia, el 26% igual que cuando inició la pandemia y solo para ser el 6% es mejor. Todo queda muy atado a ese casi 80% que decía que, 70% que decía que estaba peor, ¿no? Los motivos que aparecen por los cuales pueden destacar que repercuten en esos ingresos, ¿sí? En los ingresos económicos, por un lado es que el 35% dicen que tiene que ver por la inflación y el aumento de los precios, de los que estamos acá todos sabemos de qué se trata, y luego aparece la pérdida del trabajo o la imposibilidad de salir a trabajar. Es decir, que entonces se juegan dos grandes motivos por los cuales aparece esta situación peor económica. La inflación, claramente, eso es una cuestión clara, y la otra cuestión es cómo empezaron a tener dificultades para volver al mercado laboral, para volver a estar en ese mercado laboral que estaban pre-pandemia. Tanto es así que el 14%
se identifican como desempleadas, ¿sí? Están sin empleo, ¿sí? Casi el 13% dicen ser jubiladas y el 10% se dedica a tareas administrativas. Y fíjense que hay un 10% de estas mujeres que se identifican con hacer changas, ¿sí? Digo que eso siempre es de carácter informal. Y ahí entonces vemos cómo justamente los hábitos, cómo se fueron modificando en la pandemia, porque una cosa que aparece es que solo el 15% dice que no cambió los hábitos laborales en pandemia, estamos hablando ya en el 21, ¿no? En tanto, el 18%, casi el 19%, tuvo que dejar de trabajar, ¿sí? O se quedó sin trabajo. Ese otro 18% dice que puede seguir trabajando, pero de modo más reducido, ¿sí? Y el 20% que considera que no trabaja. ¿Qué pasa con los varones? ¿Sí? Así como vimos de las mujeres, vimos de los varones. Nosotros, respecto a programas sociales, ya habíamos visto, así como hay una feminización, quiere decir que entonces no hay casi varones. Es decir, aparecen dos cosas. Por un lado, cuando uno analiza los programas sociales, son poco o casi ninguno destinado a los varones. Insisto, solo en el 20 apareció el IFE, donde no es que era destinado a los varones, sino que hubo más varones que lo solicitaron. Y tampoco hay más varones dentro de los programas sociales. Por eso hablamos de esta feminización de los programas sociales, ¿sí? Por eso, acá fíjense cómo queda claro, solo el 71% no recibe ningún programa y el 29% son receptores de algún programa social, ¿sí? Y cuando se abre el programa social, fíjense que el dato que aparece, será otra tarea investigar por qué identifica un programa social a la pensión de jubilación, pero fíjense que el 12% menciona que identifica programa social con la jubilación, ¿sí? Y ven que todos los demás datos son muy pequeñitos, los demás porcentajes. El 38% de los varones al momento de ser encuestado dijo que no trabajaba y fíjense que el 39% dice trabajar en el sector privado. Esto, en el caso de las mujeres también es bastante así, ¿sí? Es decir, encontramos menos dentro del sector público. Y esto también hay que atarlo, acá no lo estamos presentando porque no indagamos esto, pero sí en otros trabajos prepandemia respecto a la alta informalidad, ¿sí? Que aparecen. En esta cuestión de que ya hicimos mención respecto a cómo afecta la situación de la pandemia en términos del empleo y obviamente en la situación de la informalidad, esto queda claro respecto a su situación económica. Entre los varones también el 69% indica que está peor que antes del inicio de la pandemia, ¿sí? Solo el 26% dice que está igual y mejor apenas un 5%, ¿sí? Estos datos no son muy diferentes a los de las mujeres, ¿sí? La otra cosa que tratamos de revisar es el tema del acceso a la vivienda. Durante la pandemia todos vimos, durante el 20 y el 21 también estuvo, aunque estuvo menos en los medios, entre comillas, cómo justamente aparecieron mayores, era un tema, el tema de las tomas de las tierras, ¿sí? Por las problemáticas que no podían pagar el alquiler, dado la situación de aislamiento y dado la situación de no poder trabajar. Es decir, esa situación del quédate en casa, ¿sí? Nosotros lo que empezamos a ver es que esto era peor en los asentamientos informales, obviamente, y obviamente eso empezó a ser aún peor respecto a tener que poder considerar dónde vivir gracias a la dificultad para el pago, sobre todo de los alquileres. Acá se hizo un trabajo respecto a revisar en los medios periodísticos, ¿sí? En los diarios, el tema de las tomas de tierra, qué había pasado en La Matanza en relación a eso, dónde estaban y qué había pasado en relación a eso. Lo primero que hay que decir es que de modo homogéneo, cosa que en general en La Matanza no sea, pero de modo homogéneo, las tomas de tierra, los intentos de toma de tierra fue a lo largo de todo el partido, en el primero, en el segundo y tercer cordón. O sea, a lo largo de todo el partido hubo situaciones de toma de tierra. En el primer cordón fueron desalojados inmediatamente a través de situaciones de violencia. Esto, insisto, lo que sale de los medios gráficos. En el segundo fue particular el tema de Ciudad Evita y Rafael Castillo,
donde hicieron varios intentos de tomas que se desalojaron también de modo violento, y las personas continuaron tomando los terrenos, organizándose para quedarse en esas tierras y empezar a establecer nuevos barrios informales. En el tercer cordón, los casos que más se difundieron fueron los de González Catán, en el caso del barrio de Los Ceibos. ¿Qué pasa con ese barrio? Los propios dueños tomaron las viviendas porque eran viviendas que las estaban construyendo el Estado, tenían casi más de, o sea, de programas habitacionales, tenían más de 10 años que no se habían construido, entonces las personas que se sentían dueñas de esos espacios, tomaron esos lugares, ¿sí? Acá podemos ver en el segundo cordón Rafael Castillo, donde viven entre 600 y 1000 personas, de viviendas precarias, obviamente, donde sobre todo funcionan, encontramos a través de otra indagación que acá nos estamos presentando respecto a comedores y merenderos comunitarios, y fíjense cómo aparece que si bien hay algunos que fueron épocas ya anteriores, porque ya algunas tomas fueron en los 90, algunas tomas fueron en los 2000, otras en el 2010, y estas nuevas, en el barrio Unión, donde empezaron a aparecer estas nuevas tomas de vivienda, y por eso los colores. En el barrio 17 de septiembre, también donde el principal reclamo fue por los servicios básicos, aquí también se ve, y fíjense nuevamente, el color azul habla de las tomas en la década del 2000, el rojo, no, el naranja fuerte, en el 2010, y en el amarillo en la década anterior, digamos, la década del 90 y anterior. Y en el barrio de Los Ceibos, que estaba abandonado desde el 2016 y que tiene estos asentamientos informales históricos, y luego qué pasó, esto que estábamos diciendo respecto a cómo la gente fue y tomó aquello que consideraba que era propio. De este modo, por eso nosotros trabajamos, lo denominamos en algún momento el tema de en caída. Nosotros veníamos viendo ya durante prepandemia, identificábamos la situación social de La Matanza como una situación de alta fragilidad. Y esa situación de alta fragilidad, obviamente, pandemia mediante, eso se amplificó, ¿sí? Y en esto se amplificó, vemos cómo justamente los datos del 21 son todavía peor que los del 20, ¿sí? Estos están acompañados también, yo esta mañana estaba en otro panel y mostraba parte de los datos de pobreza del orden nacional del INDEC, y si bien entre el 21 y 22 los datos de pobreza son mejores, pero todavía son malos respecto del 19. Entonces, esto quiere decir, la desigualdad claramente quedó muy fuertemente marcada en los habitantes de La Matanza. Es decir, porque la cosa es que esa fragilidad hizo que todos cayeran algunos puntos. La pirámide se acható, todos nos empobrecimos, ¿sí? Por eso, tratar de pensar en estas posiciones de mayor desestructuración social. Las mujeres, los jóvenes, los viejos, los que tuvieron más estudios, también cayeron, ¿sí? Obvio que aquellos que venían de una situación débil, cayeron un poquito más todavía en esa situación. La sensación ahí es como que, bueno, nunca se encuentra el fondo. Todavía un poquito más, ¿sí? Cayeron eso. Y la otra cosa, revisar la espacialización de la pobreza. La idea de la percepción de la disminución de los ingresos, que no es una percepción, digo percepción porque a los sujetos se les pregunta de manera directa, lo dicen, pero que ellos lo retraducen a partir de sus propias condiciones materiales de vida, digo, no, eso está claro, digo, refieren a eso, hace que esa desestructuración espacio-tiempo sea aún un poco más difícil y más compleja respecto a las anteriores, que ya eran frágiles. La fragilidad entonces que teníamos anterior, ahora la denominamos en caída. Y la sensación es que esa caída pareciera no encontrar, insisto, fondo. Para cerrar, digo, La Matanza ha sufrido, digo, los datos cuando uno analiza en términos de ingresos, aparecen que hay una pérdida por lo menos de 10 puntos, ¿sí? En términos generales. E insisto con esta idea, todos nos empobrecimos, todos nos achatamos. Por eso entonces habrá que empezar a revisar esto con las complejidades que significa esta nueva forma de pobreza del siglo XXI, esta nueva desestructuración social de la cuestión social en La Matanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica.
por haber participado de este último conversatorio del ciclo 2022. Quédate, por favor, que ya estuve viendo que ahí dejaron una pregunta para vos, así que en el espacio de preguntas y respuestas hacia el final del conversatorio lo vamos a estar retomando. Para continuar con el conversatorio, les recordamos que esto va a ser subido después en nuestro canal de YouTube y compartido a través de las redes. Y que por supuesto, bueno, pueden ir haciendo sus consultas, preguntas en base a lo que vayan escuchando para después poder tener un momento de intercambio hacia el final del conversatorio. Pasamos con el próximo expositor, que es Marcelo Juárez, bienvenido. Él es licenciado en Administración de Empresas por la UNLAM. Además es coordinador de la Unidad de Vinculación Tecnológica de nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad y viene en representación del proyecto MINUBE Argentina. Así que Marcelo, muy buenas tardes, bienvenido. Adelante. Estás muteado, Marce, discúlpame. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecer especialmente a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a Ana Vidinia, a todo el equipo que hace posible estos conversatorios. Y bueno, la idea es compartir hoy los resultados de esta segunda etapa del proyecto de MINUBE-AR y contarles un poco los alcances, ¿no? MINUBE-AR es un proyecto que fue pensado y desarrollado por dos personas, principalmente en su idea original, que son Karina Valles y Vanessa Monzón, y ellas vinieron a participar del taller IEXI desarrollado por el Departamento de Ingeniería y por un grupo de entrenadores. IEXI es una propuesta que trabaja sobre las prácticas, pensando desde el lado de desarrollar ideas, trabajar con herramientas, desarrollar competencias, buscando soluciones a retos de innovación y en alguna propuesta que se planteó dentro de las temáticas de prácticas directas dentro de IEXI, Vanessa y Karina construyen esta idea integral con el compromiso de lograr un aporte concreto a la educación pública y trabajar sobre una plataforma unificada. Fue presentado, fue validado dentro del equipo de los participantes y con la idea de en algún momento poder continuar con esta propuesta. Ya en el 2019, con el Rally Latinoamericano de Innovación, vuelven a presentarse Vanessa en conjunto con Karina y un equipo de integrantes. El Rally Latinoamericano de Innovación es una competencia que se realiza de 28 horas de trabajo para resolver desafíos de innovación y retoman en su propuesta primaria esta idea de poder trabajar sobre esta plataforma. Tuvieron un premio, el equipo tuvo un premio con la plataforma que ellos habían trabajado en la propuesta de solución y a partir de ahí ellas seguían con la idea de llevar a cabo esta propuesta y buscando, digamos, los recursos para poder trabajarlo. Es en el Vincular 2020 que tenían ganas de presentar la propuesta, se contactan conmigo, yo las tenía ya de contactos dentro del trabajo de IEXI y del Rally, y bueno, armaron la propuesta para en un primer inicio, en el 2020, poder trabajar con la idea de elaborar y revisar el diseño de los alcances de un prototipo de este tipo de plataforma integrada. Ya en este año que nos amerita, en el 2021, con todos los resultados que se habían trabajado en ese diseño de ese prototipo y con un equipo conformado también con Nelly Delucci, que es docente tutora, que trabaja también en IEXI como entrenadora y que trabaja dentro también de la gestión del Rally Latinoamericano de Innovación, sumados con Nahuel Rapetti en el desarrollo de este prototipo de plataforma que les vamos a presentar hoy en la parte de frontend y backend, y con alumnos que fueron los desarrolladores, Vasconcelos Sebastián,
Cabral Marcos Germán, Irracheta Julieta, Maidana Weiss, Juan Pablo, Peralta Congona Cristian, ellos alumnos de la Tecnicatura en Desarrollo Web y en Aplicaciones Móviles, tecnicatura que está dentro de los alcances del Departamento de Ingeniería y con la coordinación de la ingeniera Cintia Joya. ¿Y de qué trata Minube? La idea de esta propuesta, como bien les comentaba hace un rato, es una plataforma integral de educación y la idea es de acompañar y ampliar el sistema educativo donde toda la biografía escolar esté concentrada en un mismo lugar. O sea, que independientemente si están en un establecimiento, cambian de curso, cambian de universidad o cambian de colegio, se pueda contemplar y se pueda acceder a toda la biografía escolar de cada uno de los alumnos, desde los inicios de la escuela inicial hasta incluir todo lo que tiene que ver con la universidad. Por eso la idea es de pensarlo como una herramienta que permita acoplar el seguimiento de todos estos niños y adolescentes y jóvenes. Otro dato interesante de la propuesta, que esta propuesta fue pensada en sus inicios antes de la pandemia, o sea, cuando no existían originalmente cierto tipo de problemáticas que se empezaron a dar cuando los colegios se tuvieron que acostumbrar a la adaptación de la virtualidad, donde no había clases, donde las clases eran interrumpidas, donde de alguna manera también había padres en edades de jardín, con niños en edades de jardín o niveles iniciales, que les costaba mucho tratar de que los alumnos estuvieran en una plataforma y entendiendo estas metodologías de estudio. De alguna forma, con esta idea y con este trabajo interdisciplinario, se empieza a trabajar y se empieza a definir los alcances de este diseño que originalmente en el Vincular 2020 empezaron a trabajar con el prototipo. Y queríamos presentarle, no sé si se escucha el video. ¿Me decís, Fran? Minube Argentina será una plataforma educativa que está pensada para acompañar y ampliar el sistema educativo actual. Minube Argentina propone integrar docentes, profesionales de ingeniería y tecnología, asistentes sociales, psicopedagogos y psicopedagogas. Esta plataforma propone acompañar la trayectoria escolar de la persona desde sus inicios, que servirá tanto al docente como al estudiante para poder visualizar de forma completa su trayectoria en tiempo real en la nube, con la medición de tiempos, tendencias y preferencias, que le permitirá focalizarse en sus intereses y orientar sus habilidades cognitivas a lo largo de la construcción de su biografía escolar. Así comenzaba Minube y era un poco decir, bueno, esta es la idea, esta es la presentación, esta es la difusión, bueno, ¿cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Y dentro del equipo de trabajo y trabajando un poco con brainstorming, trabajando un poco colaborativamente, interdisciplinariamente, porque también es lo que ofrece o lo que fomenta IEXI, se empezaron a trabajar con estas ideas de poder llevar a cabo ese prototipo. Y en eso, y definir los requerimientos y los alcances de la plataforma. Definimos en ese momento 4 etapas. En esas 4 etapas que son parecidas muy a las etapas del Design Thinking, donde de alguna manera, en una primera etapa, lo que necesitábamos hacer era empatizar con el posible cliente, que iban a ser los estudiantes, y los padres, lógicamente, de esos alumnos en edad escolar, al principio, más adelante serían aquellas personas o aquellos adolescentes que fueran pasando y estudiando en la universidad, para llegar a una etapa de ideación, una segunda etapa de ideación, llegando al prototipo, pero después debíamos salir a testear ese prototipo. Y bueno, poniendo un poco en el desarrollo, en esta primera etapa, que fue la de empatizar y definir, se trabajó con un mapa de empatía. Se trabajó con un mapa de empatía que la idea era conocer los alcances de ese público objetivo,
que iba a trabajar sobre esta plataforma, donde incluso este prototipo decíamos, bueno, si lo tenemos que empezar a pensar cómo validarlo y cómo salir al mercado, dijimos, bueno, tomemos el nivel inicial y avancemos sobre ese nivel inicial y veamos cuáles son las necesidades de esos maestros que acompañarían a nuestros hijos, a nuestros nietos para el desarrollo de esa plataforma. Una vez desarrollado ese mapa de empatía y analizando un poco los alcances de esos estudiantes en edad, en inicio preescolar, se desarrolló el lienzo, se trabajó con un Value Proposition Canvas, un lienzo de propuesta de valor, para empezar a validar y trabajar sobre lo que sería el corazón, ese te sigo mi nube, el te sigo, te acompaño, con una idea de esta plataforma que fuera completamente unificada para empezar a trabajar y definir de alguna manera el modelo de negocios. Un modelo de negocios donde se veía todo lo que se debería destacar, se integraban herramientas como una única plataforma para todos los niveles. La idea era estudiar online y pensar esto que nunca fue tan fácil, que incluso pensarlo desde el lado del docente de lo que se podía llevar a cabo. Entonces, en esta primera etapa nos sirvió para empezar a posicionar y decir, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos avanzar con esta propuesta y de qué manera se puede empezar a desarrollar todo esto? Ya teníamos un logo validado, ya se había trabajado bastante en la primera parte y en la primera etapa del Vincular 2020. Bueno, ahora teníamos que salir a validar un montón de cuestiones. En ese montón de cuestiones se empezó a trabajar con un manual de identidad, con un manual de imagen, pensando de alguna manera, incluso este video que les compartimos hace un rato, era la invitación para que los docentes, cuando pudieran validar esto, era la presentación y la antesala a conformar y a desarrollar un sueño que en sus inicios estaban en la mente de Vanessa y de Karina para poder avanzar. Entonces, una vez definido esto, se pudo trabajar en la materia de taller práctico integrador, trabajo final, la última materia de la Tecnicatura de Desarrollo Web y de Aplicaciones Móviles, donde alumnos de la Tecnicatura, cuando se le plantearon diversas ideas, porque los chicos pueden construir una aplicación web o mobile desde una idea inicial propia o desde una selección de propuestas que nosotros como docentes le brindemos dentro de la cátedra, tuvimos la suerte de que hubiera 5 desarrolladores, futuros tecnólogos, para poder desarrollar esta plataforma. Y fueron ellos los que empezaron a aplicar y empezaron a trabajar sobre ese manual de identidad para, de alguna manera, junto con todos los docentes intervinientes dentro del equipo, poder acompañarlos y como se acompaña a todos los equipos con el desarrollo de sus propuestas integrales. Y entonces esto era el inicio de la complementación y teníamos que empezar a definir hacia dónde iba. O sea, ya sabíamos que de alguna manera se tenían que validar ciertos roles dentro de esa plataforma, tenía que haber un administrador, teníamos que pensar en ese rol del docente, el de estudiante, el de tutor, pero también teníamos que definir la arquitectura de la aplicación, pensando en cómo sería ese frontend, ese backend, cómo sería la base de datos, dónde podíamos trabajar, sobre todo con lo que tenía que ver con esto de comunicarnos virtualmente, porque en ese momento ya la pandemia estaba en pleno furor y entonces teníamos que decir, bueno, ¿cómo soporta esto? ¿Qué vamos a utilizar para el hosting? Y se empezaron a definir todo lo que era la arquitectura de la plataforma. De alguna manera, esto fue lo que se trabajó. Movear es una plataforma educativa que brinda la posibilidad de acceder a un sistema educativo integrado. Sus principales destinatarios son las instituciones, los docentes, estudiantes y tutores. ¿Qué valor agregado tiene? La plataforma no busca eliminar ni reemplazar la educación tradicional, sino que busca complementarla. Es integral independientemente de la diversidad de instituciones. Podrán visualizar en un solo lugar todas las escuelas en las que estén trabajando, en el caso de los docentes, y ver toda su trayectoria escolar, en el caso de los estudiantes, sin importar los cambios de institución. La plataforma cuenta con diferentes perfiles de logueo, por lo cual cada perfil tendrá distintas herramientas y accesos según su perfil. En el caso docente podrán visualizar las escuelas en las que estén trabajando, ya sean públicas o privadas, tener acceso al listado de estudiantes, planilla de calificaciones, comunicados, valoraciones, clases en vivo, actividades y por supuesto la trayectoria escolar.
Los estudiantes, además de contar con algunas de estas herramientas que les son propias, también podrá visualizar cuál es su promedio, tareas a completar, clases que les faltan, juegos y mensajería. Los tutores tendrán acceso a la trayectoria educativa, comunicación con los docentes, podrán ver el progreso del estudiante y ver también en qué se está destacando para poder brindar un mayor apoyo. La plataforma está dirigida a todas las instituciones educativas del país. Se va a financiar a través de suscripciones mensuales adquiridas por las instituciones, así como también a través de convenios realizados con entidades gubernamentales y sponsors. Próximamente Mininube Argentina estará disponible en formato aplicación para todos los dispositivos y estaremos desarrollando la accesibilidad para una mayor inclusión de nuestros usuarios objetivos. Bueno, esta es una presentación corta, una demo corta de todo lo que fue el desarrollo de todos los integrantes del equipo Minubear, donde salieron a validar no solo con el entorno, sino que también salieron a validar con los que de alguna manera habían pensado esa idea original. Un proyecto como todos los proyectos que se desarrollan en TPI a lo largo de un cuatrimestre donde ellos pudieron validar, donde ellos incluso pudieron trabajar con ciertos algoritmos que fueron creando, trabajaron sobre estadísticas para ver cuál era la estadística, cuál era el promedio que podía tener ese alumno a lo largo de toda su trayectoria universitaria, donde se pudiera tener acceso a toda la información que nosotros considerábamos que era neurálgica y que de alguna manera servía para todo. De alguna manera teníamos que salir a testear un poco y la idea del testeo era armar también un plan comunicacional, ¿no? En ese plan comunicacional, salir a trabajar con este tema del desarrollo de esta propuesta, armar videos de presentación, de venta, mostrar un poco la demo y mostrarle a los colegios que estábamos revisando un poco cuáles eran las necesidades y si realmente cubría las necesidades o faltaba algo más, porque lógicamente podía haber algunas cuestiones que se escapaban. Y dentro de estas entrevistas que hemos realizado y que se han validado con personas de otros colegios, por ejemplo, rescato algunas voces como una tutora de nivel medio que decía que ella creía que lo importante era cortar la brecha digital, una profesora de informática de nivel medio que decía que mostrar la trayectoria real mediada por la tecnología utilizada por nuestros estudiantes podía complementar todo el desarrollo de toda una propuesta de visión integral de la trayectoria de ese estudiante, o que funcionalmente cumplía con las necesidades de los docentes que podían hacer una tarea todavía mucho más amena para conocer la trayectoria y qué le había ocurrido a ese estudiante desde que iniciaba su estudio en el jardín de infantes y poder ir siguiendo y complementando todo el desarrollo lo que tiene que ver con las capacitaciones a lo largo de toda su trayectoria escolar. Y dentro de estas estrategias teníamos que salir a validar y se construyó también los avatars, donde de alguna manera nosotros definíamos o caracterizábamos a ese estudiante tipo, a ese docente tipo, a ese padre o tutor, y empezar a pensar de cómo empezaríamos a comunicar en redes sociales. O sea, teníamos una pata que era el plan comunicacional y decir, bueno, ¿qué información nosotros tenemos que llevar al público para que vea y analizar de alguna manera qué es lo que se estaba necesitando? Entonces se hizo todo un diagrama, todo un desarrollo, se hizo un mapa de públicos y se empezó a trabajar con la idea de ese público objetivo donde teníamos en cuenta no solo docentes, estudiantes, padres tutores, sino también las instituciones educativas que formaran parte del uso de esta plataforma. Y por eso era importante definir un avatar que tuviera sentido y que de alguna manera representara esa persona que podría ser cada uno de nuestros hijos, nietos o aquellas personas o sobrinos que pudiera seguir estudiando dentro del desarrollo de su escolaridad. Con los objetivos de alguna manera
también lo que pensábamos con ese plan comunicacional de fortalecer la identidad de Minuvear, generando un escenario propicio para el lanzamiento de Minuvear y que ese prototipo de alguna manera se fuera incrementando, logrando estrategias de acercamiento al público objetivo y de alguna manera de quienes ellos iban a estar trabajando. De esa manera, lo que se empezó a trabajar fue sobre la elaboración de un perfil en Google Business, se evaluó la plataforma de Google Ads, se trabajó con métricas de Wix, en Facebook Business y en la plataforma Google Ads. Y vemos acá que en las estadísticas y en las búsquedas que se realizaron, había mucha gente que quería conocer más de esta educación y de alguna manera establecer y ver cómo podría ser esa plataforma integrada. Trabajamos también con palabras claves para ver cómo esas palabras claves iban fluctuando con el tiempo y en esa campaña de publicidad y de difusión se trabajó con palabras como innovación educativa, educación secundaria, programas de educación, cursos, educación privada, educación a distancia, virtualidad, temas que se ponían muy en boga y que se estaba buscando una solución para poder salir adelante con todo esto. ¿Cómo nos planteamos en esta continuidad, en este desarrollo, en este cierre de Vincular 2021 y en esta plataforma que fue pensada como una plataforma integrada que contemplara el estudio de una persona desde su inicio hasta el seguir capacitándose? Un diseño a nivel prototípico que contempla de alguna manera aspectos funcionales centrales con un único sentido de integrar todos los niveles y que permita la vista de las trayectorias educativas integrales de todos nuestros estudiantes. Y un gran desafío, ¿no? Un desafío que requiere generar propuestas didácticas, creativas, propuestas de valor y que se van construyendo y que realmente se necesitan validar día a día para poder testear y de alguna manera conociendo hacia dónde va la educación desde la innovación educativa y de todo lo que tiene que ver con las nuevas plataformas que se están utilizando y que la educación híbrida de alguna manera empieza a aparecer, buscar las ventajas y buscar las desventajas y poder seguir construyendo y seguir avanzando con esto. Nosotros entendemos que el mayor aporte de Minuvear está basado en esa idea que permite afianzar la institución en conceptos de enseñanza, trayectoria y seguimiento del estudiante y que además aporta un valor agregado a toda la comunidad. Minube sigue pensándose, sigue actualizándose. En una próxima etapa, la idea es empezar a validar estas propuestas, pero utilizándose en tiempo real dentro de establecimientos que quieran y que nos permitan mostrar que este puede ser el camino para de alguna manera tener una mirada integral de todos los estudiantes. Pensamos que Minuvear puede estar en cualquier institución, que puede ser trabajado y la idea de alguna manera es mostrar los avances de las personas y de alguna manera cuando uno mira los avances y ve el crecimiento o ve las fallas que pueden suceder, de qué manera uno puede seguir mejorando esas capacitaciones, de qué manera podemos seguir profesionalizando a nuestros estudiantes y de alguna manera cómo podemos acompañar a través de una plataforma integrada a todos y cada uno de ellos. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Marcelo, por haber presentado, muy interesante todo. Antes de continuar con el próximo y último expositor del día de hoy, les recordamos que tanto estos proyectos que estuvieron presentando hoy como en todos los conversatorios anteriores dentro del programa Vincular 2021 se encuentran disponibles tanto digitalmente en nuestro repositorio digital, que es justamente repositorio.cit.unlam.edu.ar, y también están de forma física en la biblioteca de la Universidad de La Matanza. Así que pueden acceder a estos proyectos tanto de forma digital como en el formato impreso en nuestra biblioteca. Ahora sí, pasamos con nuestro próximo y último expositor del día de hoy.
Santiago Igarza es ingeniero en informática por la Universidad de La Matanza. Además es especialista en gestión educativa por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Aldo Moro en Bari, Italia. Es doctorando en Políticas y Gestión de la Educación Superior en la UNTREF y además es secretario académico del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Él viene a presentarnos ahora el proyecto Vincular 2021 titulado Estudiando en tiempos del COVID-19. Santiago, bienvenido, adelante y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por el espacio, buenas tardes a todos. Muy buenas las presentaciones de los colegas y les voy a compartir, si puedo, una pequeña diapositiva que hemos armado con el equipo que tiene que ver con algo que para nosotros es significativo en este proceso del vincular. A ver si lo ven ahí. Sí, se ve. Bueno, vamos a ir al principio entonces. Vamos a ir a la primera diapositiva. No sé si todos saben, pero el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas... Perdón, Santiago, ahí se salió recién la presentación. ¿Salió? Sí. Bueno, vamos a compartir otra vez. A ver. A ver si está aquí. ¿Ahí se ve? Ahí sí, perfecto. Bueno, como les decía, el departamento tiene una amplia trayectoria en trabajar sobre su población, sobre sus alumnos, y en los últimos 5 o 6 años hemos estado involucrados muy fuertemente en el análisis de las poblaciones que llegan a nuestra universidad, partiendo de algunas tareas que tienen que ver con la vinculación con los colegios secundarios, que participan en expoescuelas, con un acercamiento para despertar las vocaciones ingenieriles. En el 2020 nosotros lanzamos un trabajo que tenía que ver con alguna manera de medir qué pasaba con los alumnos en esta obligatoriedad de verse virtualizado, ¿sí? Entonces, lanzamos una primera investigación que fue un relevamiento académico de los alumnos ingresantes. Como antecedente de este proyecto 2021, hicimos 800 encuestas en 20 instituciones educativas que tienen la característica de ser aquellas instituciones que aportan alumnos al ingreso de la universidad. Estas instituciones son todas del municipio de La Matanza y del territorio cercano. Ahí indagamos 7 temas, ¿sí?, que tienen que ver con cómo sentirse como estudiante, cómo se autopercibe respecto de su aprendizaje, sobre su comunicación con los alumnos, con sus compañeros, dar nota de aquellas dificultades que encontraron, calificar sus áreas de interés y calificar también algunos recursos y ver qué hábitos se habían adquirido. Entonces, voy a ver al Vincular 2020 porque era muy como trivial contar los resultados de nuestra encuesta sin poner en un contexto de comparación con una encuesta anterior, que fue esta, con el proyecto de investigación anterior, que fue porque había una serie de preguntas que eran comunes. Y lo que nos resultó significativo es que muchas de las respuestas, muchos de los porcentajes son muy similares, a pesar de que las poblaciones sobre las que trabajamos son distintas. Pueden ser similares, pero no tenemos la certeza de que los indagados en el 2021 fuesen los mismos alumnos indagados en el 2020. Entonces, respecto de cómo se sentían estudiando en esta virtualidad forzada, ¿sí?, tenemos un gran porcentaje que se marcaba como regular, que se percibía como regular. Fíjense que es mayor que aquellos que lo consideraban bien, ¿sí?, o muy bien. Respecto de cómo pensaban ellos que estudiaban, a ver, perdón, vuelvo para atrás, porque
A ver. Perdón, tuve que cambiar la computadora. Acá estamos, cómo se percibían el rol, cómo sentían que habían aprendido, ¿sí? Fíjense que también el mayor porcentaje que aprendieron regularmente con respecto a la comparación con el presencial. El nivel de comparación decían que era mucho menor, sustancialmente menor que en la modalidad presencial. Las principales dificultades que encontraban acá, el mayor indicador es la desmotivación. ¿Sí? Casi un 66% decían que estaban desmotivados en ese contexto de esta primera aproximación a la virtualización forzada. Algunos hábitos, y fíjense que los hábitos que adquirieron, según ellos manifiestan, son ganaron autonomía, un 50%, y adquirieron habilidades en el manejo de recursos tecnológicos. Esto tenía que ver con el antecedente. Cuando vamos al vincular 2021 nos proponemos, de cierta manera, evaluar lo mismo, pero ya enfocado directamente, ¿sí?, en los ingresantes. Para esto, ¿qué hacemos? Acotamos nuestro universo a los alumnos de lo que nosotros denominamos el ciclo general de conocimientos básicos, que es un conjunto de materias que son comunes a todos los ingresantes de ingeniería. Hay 10 ítems indagados, de los cuales, aquí están expresados. Hay los 4 primeros son iguales a la encuesta del año anterior. Los 2 siguientes son similares porque se evalúa el mismo ítem pero en distintas categorías. Y se agregan 3 ítems, que son la participación en tutorías, acceso a la biblioteca física y preparación del final. De todos estos ítems, yo voy a contarles un poquito de qué encontramos respecto a los 4 primeros. Respecto a cómo se sentían con el rol de estudiante virtual entre 2020 y 2021, fíjense que el cuadro más grande es el que corresponde al 2021, el más chico es el anterior, el 2020, y fíjense cómo crece el sentirse bien, ¿sí? Se sienten, vamos a decir, empoderados con esta nueva modalidad, lo aceptan. Fíjense cómo cae drásticamente el sentirse mal. Esto habla de, para nosotros, varias cuestiones, que si bien en el equipo hay gente de las áreas sociales, la mayoría somos tecnólogos, como decía un colega recién, entonces esos son los que permiten hacer unas lecturas un poco más finas de esto que nosotros vemos. Respecto a las dificultades a la hora de cursar, el central es el mismo que el anterior, la desmotivación. Entonces esto nos da un indicador a nosotros, cuando pensemos en propuestas formativas a futuros, en propuestas mediadas, propuestas hibridadas, de encontrar qué herramientas pueden ayudar a combatir este desánimo, este desmotivo o esta apatía sobre estudiar en una modalidad no presencial total. Y fíjense, esto corresponde al 2021 y esto corresponde al 2020 y es el mismo indicador. Estar desmotivado tiene mayor presencia. Seguimos con lo otro, los hábitos. En el 2021 remarcaron una mayor autonomía, un mayor manejo de los recursos tecnológicos, y en el 2020 había enseñado lo mismo como más importante. Esto para nosotros tiene que ver, nos da señales, todo este análisis, nos da señales de cómo pensar nuevas propuestas pedagógicas, de cómo intentar transitar esta nueva educación universitaria que vino para quedarse e instalarse definitivamente. En términos de comunicación, ¿sí?, reafirmamos algo que es conocido por todos, ¿sí?, que es que la presencialidad en el aula, el sentirse parte, el pertenecer a este ecosistema propio que es la universidad, favorece la comunicación con los pares, con los docentes, con el personal de auxilio. Y esto no es menor, ¿sí?, si tenemos en cuenta que nuestros alumnos viven en un mundo que está gestionado a través de una pantalla. En términos de la evaluación de su aprendizaje, ¿sí?, hay un gran crecimiento, una vez más, este es el año 2020, es el 2021, un mayor crecimiento de verlo como bien.
Esto puede ser a que perciba al alumno que haya alcanzado sus metas, que haya conseguido aquello que quería, que haya sorteado obstáculos que en la presencialidad no tenía o que en el primer año de esta virtualización forzada encontró. Todo esto, decía recién cuando decía, nos da a nosotros una perspectiva de hacia dónde tenemos que transitar. Tenemos que ir hacia un camino en el que todos estamos convencidos dentro del equipo y dentro de la conducción del departamento, que hoy en día la tecnología y la educación de carreras tecnológicas tiene que estar mucho más atravesada por cuestiones que tengan que ver con el dominio de tecnologías comunicativas, tecnologías de simulación, tecnologías de vinculación, empezar a hacer un uso más exacto y más concreto de todos aquellos dispositivos que tenemos presentes y disponibles en la institución, sea esto las plataformas, canales de comunicación, redes sociales. Y por otra parte, tenemos que empezar a ver de qué manera construimos herramientas, artefactos, dispositivos, objetos de conocimiento que ayuden a despertar esta motivación por la autogestión. No es ninguna novedad para ninguno de los que estamos aquí que nosotros venimos de un mundo donde para pensar, por ejemplo, en, no sé, en Indonesia, leyendo alguna novela de Salgari, por ejemplo, teníamos que ir a un libro y verlo. Hoy el alumno escribe o el chico googlea Indonesia, Malasia, literatura y le aparecen todo en imágenes. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que ir a un proceso en el cual todo esto esté incorporado en nuestras carreras. No tengo mucho más para decirles, este es nuestro pequeño trabajo que para nosotros es un aporte fundamental. En el departamento estamos repensando las 5 carreras de ingeniería que tenemos, porque vamos a un proceso nuevo de acreditación con nuevos estándares, donde se pone el foco en las competencias que adquieren los alumnos y muy especialmente en competencias blandas, que son estas que estamos viendo que tienen que ver con la comunicación, con la autoevaluación del sujeto, con su motivación y con sus ganas de aprender. Así que de mi parte, muchas gracias y si hay alguna pregunta, desde ya encantado. Muchísimas gracias, Santiago. Con esto damos por finalizado el último de los expositores del conversatorio del día de hoy. Podemos ir dando inicio al espacio de preguntas y respuestas. Mientras tanto, les vamos recordando, por supuesto, que esto va a quedar grabado y será subido a nuestro canal de YouTube y también a nuestras redes sociales, así que lo vamos a estar compartiendo para quienes no pudieron presenciarlo el día de hoy. En principio tengo una pregunta para los 3 expositores, que sería ¿cómo seguirán estos proyectos, ¿no? Y qué consideran que quedará después de la pandemia? ¿Qué cambios quedarán? Podemos ir en orden, así que si les parece comenzamos con Angélica de Sena. Bueno, gracias Francisco, gracias por la pregunta. Nosotros vamos a continuar con esta misma línea respecto a tratar de ver cómo se van dando, ¿sí? Año a año estas modificaciones, porque efectivamente, o sea, arrancamos el 20 antes de que saliera, ni bien se había declarado el ASPO, nosotros arrancamos inmediatamente con trabajo de campo, empezamos, quiero decir, antes que apareciera el vincular y demás, quiero decir, porque justamente queríamos saber, como veníamos de trabajar de manera presencial, queríamos saber qué estaba pasando. Con lo cual tenemos intención de continuar y de hecho ya en el 22 estamos continuando respecto a poder ver en este recorrido, porque finalmente la pandemia no se acabó, hay una cuestión diferente a partir de la vacuna, pero no se acabó, eso por un lado. Respecto a algunos hábitos, lo que puedo decir es que, yo no la traje, pero nosotros sí habíamos hecho algunas preguntas durante el 20 que tenían que ver con hábitos, no solo el quédate en casa, lavate las manos y demás, que era el momento de la ASPO y, bueno, etcétera, que luego sí fuimos modificando porque ya en el 21 no estábamos bajo la ASPO y aparte
lo que íbamos encontrando entre abril y los meses siguientes que fuimos trabajando es que empezaba a haber modificación y la gente efectivamente salía, ¿no? Entonces empezaban a modificarse, con lo cual, por eso hubo algunas modificaciones en el cuestionario para el 21 en relación a eso, porque ya eso no era la misma situación. Pero respecto a algunos hábitos, debo decir que no encontramos que hubiera habido grandes modificaciones y que se hayan incorporado fuertemente esos hábitos que habían aparecido en el 20. Eso. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Marcelo Juárez, misma pregunta, ¿qué seguirá con estos proyectos post pandemia? Marcelo, ¿te encontrás ahí? Si no, vamos Sí, con sí, Santiago. sí, estoy acá. Sí, porque no podía, se me había caído la conexión. ¿Podés repetir la pregunta, por favor? Sí, sería cómo seguirán estos proyectos y qué consideran que quedará después de la pandemia o qué cambios quedarán después de la pandemia en cuanto a los proyectos que ustedes estuvieron trabajando. Bien, en el caso del equipo de Mi Nube, la idea es seguir actualizándolo y conseguir las instituciones donde se pueda empezar a probar en paralelo para validar y para que no quede en etapa de diagnóstico, porque en realidad la validación se hizo con el prototipo, funcionó muy bien y se mostró cómo estaba andando todo, ¿no? Pero la idea es llegar a... estamos en conversaciones con algunas instituciones primarias para ver si se puede probar durante un ciclo lectivo e ir mostrando cómo va funcionando esto de poder revisar y ver todo lo que tiene que ver con las trayectorias universitarias e incluso todo lo que tiene que ver con las estadísticas, las valoraciones y empezar a agregarle diseño de contenidos propios y que los docentes puedan validarlo. Si se puede lograr eso, la idea es el año que viene ya arrancar fuertemente con eso y si no se seguirá probando y buscando y tratando de validar para que esta plataforma, que entendemos que puede dar una mirada integral interesante respecto a todo lo que tiene que ver con educación, seguir en la búsqueda de cosas nuevas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Santiago. Estás muteado, discúlpame. Ahora sí. Ahora sí. Como decía recién, en nuestro caso tenemos claro que hay hábitos que han venido a quedarse en la universidad, hay modalidades que se instalaron y creemos que van a crecer, van a seguir creciendo, aumentando, incrementándose, modificando, ir variando. Nosotros pensamos en estas aulas hoy en día en un formato ecosistema, donde hay mucha interacción entre los sujetos, la tecnología, el entorno, el contexto, el conocimiento público, y hay mucha información, muchos datos. Eso por un lado. Y respecto del proyecto, estamos pensando en intentar cruzar, en términos de encuestas, buscar a aquellos que respondieron en el 2020, aquellos que respondieron en el 2021, y ver e intentar hacer una nueva medición sobre estos individuos en particular y tomar sus percepciones al día de hoy. Muy bien, Santiago, ya que estamos con vos, te pregunto, porque había una pregunta que dejaron acá para vos. Constanza Farache Macía consultaba, dijo, en principio, qué interesante que los estudiantes mencionen a la desmotivación como principal dificultad, y pregunta, ¿cree que tiene que ver con las modalidades de enseñanza que no se adaptan a la expansión de las nuevas tecnologías de la información? En parte coincido, también me parece que en lo que es el 2020 y 2021, sobre todo en el 2020 tenemos que hacer un paréntesis que tiene que ver con esta imposición de la virtualización, fue obligada, ¿no? Ninguno de nosotros decidió participar, ¿sí? Fuimos impelidos a participar. Y eso cuando
quieras o no, de alguna forma desmotiva el ser impulsado a hacer algo de lo que uno por ahí o no está de acuerdo, o no le interesa, o no tiene los recursos para hacerlo, ¿sí? Y respecto a la otra parte de la pregunta, creo que la tecnología de unos años a esta parte ha puesto un punto de inflexión en las prácticas pedagógicas, ¿sí? En la aproximación del docente al conocimiento y a la forma de transmitirlo. Estamos en un proceso de cambio, un proceso de evolución, pero que es algo que va a llevar tiempo. No olvidemos que la modalidad que nosotros conocemos tiene, ¿cuántos? Cientos de años, ¿no? El docente como dueño del conocimiento, poniéndolo a disposición, es algo que es ancestral, ¿no? Es muy difícil salir del espacio de confort y decir, bueno, ahora el conocimiento es público, trabajemos entre todos en nuestros intereses y ver qué podemos sacar de este conocimiento público. Uh-huh. Muchísimas gracias, Santiago. Angélica, también hay un par de consultas para vos mientras voy leyendo otros comentarios. Florencia Vareiro Gardenal comenta: felicitaciones, estuvieron muy interesantes todas las exposiciones. Macarena también dice: debo retirarme, felicitaciones a los y las expositores por el trabajo realizado y el espacio. Silvia Fontán también comentó: excelentes presentaciones, muchas gracias por el espacio. Y ahora sí, Angélica, lo que te comentaba en principio, alguien anónimo, bueno, no dejó el nombre, había comentado: también se ve que en 2021, con respecto a tu presentación, ¿no?, los 3 cordones disminuyen ingresos y eso puede coincidir con el aumento de la inflación. ¿Qué opinas al respecto, Angélica? Sí, la situación económica en general, digo, tiene que ver que no aumentaron los salarios, o el aumento no llevó a que cubriera la inflación. Seguramente, digo, cuando los sujetos dicen que sus ingresos son menores, digo, ahí hay dos cosas. Cuando uno lo cruza en relación al por qué, que yo no lo traje, pero bueno, por qué son menores o son mayores, aparece fuerte la inflación y aparece fuerte la situación de que se redujo el trabajo. ¿Sí? O bien se redujo porque eran cuestiones informales, o bien se redujo porque tenía que ver con ventas, o bien ¿no? Entonces, y los que se mantienen igual suele tener que ver con que o bien tenían asalariado fijo estable, que son los menores, porque es una categoría en extinción ya desde hace bastante, no en La Matanza, sino en el orden mundial. Entonces, también por eso digo, la inflación es en general las respuestas no son inflación, sino el aumento de precios, digo, para poner en términos de cómo aparece en las propias respuestas. Pero sí tiene que ver con la situación económica, donde la inflación tiene un peso muy fuerte. No es lo único, pero sí tiene un peso importante. Bien, y por otro lado, también Constanza Farache dejó una consulta que es si puede profundizar en la relación entre la informalidad laboral y la recepción de programas sociales, especialmente en las mujeres de La Matanza. La primera cuestión es que esto que yo mencionaba respecto a que nosotros venimos encontrando que hay un porcentaje importante de personas que reciben programa social y que trabaja, esto no es lo estoy diciendo cuantitativamente, ¿sí? Nos aparece en torno al 40%, nos aparecía pre-pandemia. Ahora en pandemia el número fue un poco más alto, entre comillas, porque cuando podían, ¿sí? El cuánto podían tiene que ver con que trabajan en actividades de carácter informal, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado están aquellas que se autoperciben que trabajan porque consideran las actividades que tienen que hacer para el programa, digo aquellas porque son sobre todo mujeres, también los varones, pero como la mayor cantidad de beneficiarios son mujeres, entonces por eso, que la actividad que tienen que hacer como contraprestación del programa es un trabajo, le hace desde las actividades en la cooperativa, en el comedor, ¿sí? Y entonces por eso dice que trabajan en la cooperativa o en el comedor, eso por un lado, ¿sí? Pero después están todas las otras que a donde iba Constanza la pregunta respecto a las tareas de trabajo informal. Bueno, las actividades, digo, como son más mujeres las beneficiarias de programas sociales, entonces, bueno, sí, las mujeres realizan actividades de carácter informal y tienen que ver esencialmente con las actividades de venta callejera
y de actividades de limpieza, ¿sí? Más que de cuidados, por lo menos lo que nosotros venimos encontrando. Empleada doméstica, actividades de limpieza, digo, ¿no? Ese tipo de tareas son los que mayormente hacen. Esto no quiere decir que los varones que reciben un programa social no realicen también actividades informales, léase que tengan que ver con venta y también con las famosas changas, ¿sí? Cortar el pasto, hacer. Lo que pasa es que como los programas sociales están muy feminizados, entonces por eso vamos a encontrar un grupo fuerte de mujeres que cobra programas sociales y de hecho también aparece que eligen ser informales porque, y esto nosotros lo venimos trabajando no en estos proyectos, pero sí más en los PROINSE, eligen la informalidad porque eso les permite seguir cobrando el programa. Entonces el programa pasa a ser lo más seguro y lo más inseguro. Lo más seguro porque es lo seguro que seguramente va a continuar porque hay personas que vienen cobrando el mismo programa de hace 20 años, literal, digo, 20, 24 años hemos encontrado en un PROINSE, digamos, que el mismo programa. Entonces lo más seguro, porque por más que existe incertidumbre, ese programa va a seguir, pero en la práctica termina siguiendo ese o lo que ellos identifican como que cambió de nombre, pero siguen siendo beneficiarios. También lo más inseguro porque no se sabe si el programa no va a estar más, digamos, ¿no? Entonces, por eso, pero finalmente eligen eso y eligen trabajar de manera informal. Muy bien, muchísimas gracias, Angélica. Aprovecho ahora sí directamente para felicitar y agradecer muchísimo a los tres expositores del día de hoy, a Angélica, a Santiago y a Marcelo. Y bueno, ya siendo el último conversatorio de este ciclo, nos encontraremos con el próximo ciclo que se dará el año que viene en el marco del Vincular UNLAM 2022. Le doy la palabra nuevamente a nuestra señora secretaria de Ciencia y Tecnología, la magíster Ana Vidinia, para que haga unas palabras de cierre y ya nos podamos despedir. Ana, adelante. Bueno, gracias, Francisco. Bueno, un particular agradecimiento a los tres expositores, a Angélica, a Santiago y a Marcelo. Bueno, ya dije al principio todo lo que significaba el vincular para nosotros. Seguimos apostando al vincular, tenemos una edición 2022 que acaba de iniciar, así que el año que viene seguramente vamos a conocer los resultados y siempre profundizando en estas líneas que tienen que ver con vinculación con el entorno y que nos sirva de retroalimentación también a la universidad para trabajar en nuestras cátedras, en nuestras carreras. Poniendo a la universidad en el lugar que le corresponde dentro del dinamismo social que significa y el compromiso que debe tener toda institución pública de educación superior, en este caso, con la comunidad. Bueno, eso por un lado, muchas gracias a todos. Les recuerdo a aquellos que aún no lo han hecho que estamos recibiendo las postulaciones para la carrera de investigador de la universidad, que cierra el 31 de agosto. Nuestros links y todas las referencias las van a encontrar en nuestra página web, por un lado. Y por otro lado, bueno, que también ahora en el mes de septiembre vamos a retomar o vamos a hacer un nuevo lanzamiento de las becas UNLAM para alumnos, para incorporar alumnos en los proyectos de investigación. Y vamos a retomar también las capacitaciones, en principio la de escritura académica o de escritura científica, en los próximos meses y también algo de información científica y de comunicación de la ciencia. Así que bueno, los esperamos para que sigan participando en nuestras actividades y estamos a disposición. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. Ahora sí damos por cerrado este cuarto y último conversatorio del Vincular UNLAM 2021. 2022 el ciclo de conversatorios, 2021 el ciclo de proyectos. Recuerdo una vez más que todos estos proyectos de investigación correspondientes al programa Vincular 2021 lo pueden encontrar tanto digitalmente en la página repositorio cyt.unlam.edu.ar o de forma física en libro ya impreso en la universidad, en la biblioteca de nuestra universidad. Ahora sí, nuevamente agradeciendo a los tres expositores, Angélica, Santiago y Marcelo. Agradecemos también, por supuesto, a todos los asistentes y a los participantes por haber participado con las preguntas, con comentarios, con las felicitaciones, con todo. Y a ustedes por estar
viendo y estar atentos en cada uno de nuestros conversatorios. Muchísimas gracias, buenas tardes y nos estaremos encontrando en la próxima edición del ciclo de conversatorios Vincular UNLAM. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Chao, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.